En esta ocasión veremos capacidad de carga. Hablemos sobre la teoría de capacidad de carga en cimentaciones superficiales. Para que las cimentaciones superficiales tengan un desempeño satisfactorio, deben tener dos características principales. Primero, tiene que ser segura contra la falla general por corte del suelo que lo va a soportar. La segunda, no pueden experimentar un desplazamiento o un asentamiento excesivo. Aquí el término excesivo es relativo y esto es debido a que el grado de asentamiento permitido para una estructura va a depender de varias consideraciones. Por tanto, la carga por área unitaria de la cimentación a la que ocurre la falla por corte en el suelo se denomina capacidad de carga última. Hablemos sobre conceptos generales. Considera una cimentación corrida que descansa sobre la superficie de arena densa o un suelo cohesivo firme como se muestra en la figura, con un ancho igual a B. Ahora, si la carga se aplica gradualmente a la cimentación, el asentamiento se incrementará. Y la variación de carga por unidad de área Q sobre la cimentación, como se muestra también en la figura, junto con el asentamiento. Y en cierto punto, cuando la carga por unidad de área es igual a la carga última QU, tendrá lugar una falla repentina en el suelo que soporta la cimentación y la zona de falla en el suelo se extenderá hasta la superficie del terreno. Y esta carga por área unitaria QU se le denomina generalmente como capacidad de carga última de la cimentación. Cuando este tipo de falla repentina tiene lugar en el suelo, se denomina como falla por corte general. En el laboratorio se hace una representación como vemos en esta imagen. Se colocaron capas de arenas, unas con un color rojizo, para que sea más fácil de identificar la falla. Y la función aquí es que se coloca una placa rígida y con un gato hidráulico empieza a dar carga. Y esto genera el cono rígido que desciende desde la base de la cimentación y posteriormente pues tenemos el plano de falla perfectamente identificado. Es muy fácil identificar el mecanismo de falla por corte general. Si la cimentación considerada descansa sobre un suelo arenoso o arcilloso medianamente compactado, un incremento de carga sobre la cimentación también se verá acompañado por un aumento del asentamiento. Sin embargo, en este caso, la superficie de falla en el suelo se extenderá gradualmente hacia afuera desde la cimentación, como se muestran las líneas continuas en la figura. Cuando la carga por área unitaria sobre la cimentación es igual a la carga última 1, el movimiento estará acompañado por sacudidas repentinas. Se requiere entonces un movimiento considerable de la cimentación para que la zona de falla en el suelo se extienda hasta la superficie del terreno, como se muestra en la línea discontinua en la figura. Y la carga por unidad de área bajo la cual sucede es la capacidad de carga última, QU. Más allá de este punto, una mayor carga estará acompañada por un gran incremento del asentamiento de la cimentación. La carga por unidad de área de la cimentación Q subíndice U1 se denomina como carga primera de falla. Si observamos que para un valor máximo de carga Q no se presenta este tipo de falla llamada falla por corte local. En el laboratorio se presenta también la falla por corte local y el mecanismo es muy similar al corte general, donde aquí observamos cómo se genera el cono rígido, que también se presenta desde la base de la cimentación sin que se genere tanta deformación en las capas. Si la cimentación es soportada por un suelo bastante suelto, la gráfica carga-asentamiento será como se muestra en la figura. En este caso, la zona de falla en el suelo no se extenderá hasta la superficie del terreno. Y más allá de la carga última de falla, la gráfica carga-asentamiento se inclinará y será prácticamente lineal. Y este tipo de falla en el suelo se le denomina como falla por corte por punzonamiento. En esta otra imagen, representando la falla por punzonamiento, vemos cómo se produce un asentamiento del cono perfectamente identificado debajo de la base de la carga, simulando la base de la cimentación. Y no vemos que se haya producido ninguna especie de plano rotura alrededor del suelo, solamente afectando el área de la base, hablando del cono rígido. Y en algunas bibliografías se pueden encontrar gráficos del mecanismo de falla en cimentaciones superficiales. Estos se han obtenido del libro de Brajada y Medas. Y en el primer gráfico nosotros vemos la compacidad de la densidad relativa en función de la carga última dividida entre la presión. Y sobre esta curva lo que se ha graficado son distintos ensayos de placas de carga en el laboratorio.
como lo vimos en las diapositivas anteriores. Y por este lado tenemos las referencias de acuerdo a la compacidad relativa, lo cual tenemos tres zonas muy bien identificadas, con una zona de corte por puncionamiento donde tenemos una densidad relativa de 0.35 y vemos también la zona de corte local entre 0.35 y 0.70, y de este otro lado tenemos la zona de corte general donde tenemos compacidades relativas muy elevadas. En el segundo gráfico, una compacidad relativa o una densidad relativa del material que estamos estudiando estará en función de la profundidad donde está apoyada nuestra base y el ancho. También podemos identificar tres zonas perfectamente cuantificables: una zona de falla por puncionamiento, una falla por corte local y una zona de falla por corte general. Si nosotros conocemos las dimensiones de nuestra base y la compacidad relativa, podríamos estimar el tipo de falla que va a presentar la cimentación. Terzaghi, en 1943, fue el primero en presentar una teoría completa para evaluar la capacidad de carga última en cimentaciones superficiales. Y, de acuerdo con su teoría, nos dice que una cimentación es superficial si la profundidad D subíndice F es menor o igual al ancho B. Sin embargo, otros investigadores sugirieron que la cimentación con profundidad D subíndice F es igual a 3 o 4 veces su ancho se podrían definir como cimentaciones superficiales. Pero Terzaghi planteó una hipótesis para que pudiera cumplir con su teoría. Y la primera hipótesis que emplea Terzaghi podemos encontrar que la cimentación está apoyada a una profundidad dF. Esta profundidad dF nos dice que debe ser menor o igual al ancho de la cimentación. La segunda hipótesis nos dice que ocurre una falla por corte general. Este tipo de falla se da especialmente para suelos muy compactos a duros o para suelos granulares muy densos. La tercera hipótesis nos dice que el ángulo alfa que tenemos aquí en los puntos A, C y D, haciendo referencia a la cuña o al cono rígido, nos dice que es igual al ángulo de fricción del suelo, recordando que θ es igual a 45 más φ sobre 2. La cuarta hipótesis hace referencia a que el suelo sobre el nivel de cimentación se reemplaza por una sobrecarga equivalente, Q, o sea que todo el peso del suelo tiene por encima del plano de cimentación en esa profundidad de subíndice F. Se reemplaza con una sobrecarga equivalente Q que multiplica la profundidad de desplante de subíndice F por el peso volumétrico del suelo. Y Terzaghi sugirió que para cimentaciones continuas o corridas fuera cuando su relación ancho B a longitud L tienda a 0. En este diagrama que tenemos aquí corresponde al caso de la falla general por corte. Y estas fallas se encuentran por debajo de la cimentación, la cual se divide en tres zonas. La zona 1 es donde se materializa el empuje activo definido por Rankine, donde alfa toma valores de 45 más φ sobre 2. En la zona 2 tenemos corte radial con planos paralelos a las líneas FD y DE. Y en la última zona es donde tenemos materializado el empuje pasivo de Rankine, que es la que sostiene a todo el sistema. Pero Terzaghi llega a la conclusión planteando toda una serie de hipótesis y desarrollos que podemos encontrar en el libro de Brahada M. Das. Nos dice que la capacidad de carga última de un suelo está dada por la ecuación con tres términos que vamos a identificar cada uno, donde C es la cohesión del suelo donde se apoya la cimentación, gamma es el peso específico o densidad del suelo, Q o Q' es la sobrecarga lateral equivalente por encima del plano de cimentación del suelo. Después define tres factores que son los factores NC, NQ y N-gamma, que son los factores de capacidad de carga, los cuales son valores adimensionales y además está en función del ángulo φ. Y Terzaghi desarrolla estos factores con esas ecuaciones que tenemos aquí, pero tiene algunas limitaciones, las cuales son muy importantes al momento de aplicar la ecuación. Y esas limitaciones nos dice que es aplicable a cimentaciones continuas, cuadradas y circulares, que no aplica a cimentaciones rectangulares, no analiza los casos de cargas inclinadas. Si analizamos la ecuación, vemos cómo está formada por tres sumas. El primer término, C por NC, haciendo referencia a la cohesión por el factor de capacidad de carga, hace referencia al efecto de la cohesión en los planos A, D y CD.
Al segundo término, ilustra cómo la carga uniformemente distribuida Q ayuda a las cuñas A, F, H y C, E, G a la oposición del empuje general por la cimentación. Esto es bastante importante porque cuando más tapada esté el suelo, haciendo referencia al desplante de la cimentación, más peso del suelo vamos a tener y por lo tanto vamos a tener un valor más alto del valor de Q de la sobrecarga lateral. Ese valor va a ayudar mucho a que se evite la generación de este plano de falla. Y finalmente tenemos el tercer término, que es el empuje pasivo, lo cual representa y se opone al empuje activo generado por la carga última, que es en la zona 1, y el empuje pasivo en la zona 3. Por lo tanto, el último término representa el empuje pasivo de la zona 3. Podemos encontrar tres tipos de ecuaciones. En la primera, para cimentaciones corridas o continuas, nos dice que la capacidad de carga última es igual a la cohesión C multiplicado por el factor de capacidad de carga NC más sobrecarga lateral multiplicado por el factor NQ. Para el último término, 0.5 multiplicado por el peso volumétrico del suelo multiplicado por la base B de la cimentación y multiplicado por el factor de capacidad de carga N gamma. Para cimentaciones cuadradas es la misma ecuación en cuanto a las tres sumatorias, pero para el primer término es multiplicar 1.3 por la cohesión por el factor de capacidad de carga NC, lo cual el último término también cambia. En vez de ser 0.5 como las cimentaciones corridas o continuas, para las cuadradas es de 0.4 multiplicado por el peso volumétrico del suelo, por la base y por el factor de capacidad de carga N gamma. Para cimentaciones circulares es exactamente lo mismo, sin embargo, en el último término, en vez de ser 0.4 como para las cimentaciones cuadradas, es por 0.3 multiplicado por el peso volumétrico del suelo por la base de la cimentación, donde B representa el diámetro de la cimentación, y multiplicado por el factor de capacidad de carga N gamma. Además, existe una tabla de acuerdo al libro de Brajadas e Medas. En la tabla 3.1 encontramos los factores de capacidad de carga de Terzaghi, donde en la primera columna encontramos el ángulo φ, en la segunda columna encontramos el factor de capacidad de carga NC, en la tercera encontramos la capacidad de carga NQ y en la última encontramos la capacidad de carga N gamma. Y dependiendo del ángulo de fricción interna φ, se encontrarán los valores para los factores de capacidad de carga. Ahora con respecto al factor de seguridad. El cálculo de la capacidad de carga permisible en cimentaciones pocas profundas requiere una aplicación de un factor de seguridad a la capacidad de carga última, donde la ecuación de la capacidad admisible o permisible es igual a la carga última entre el factor de seguridad. Y en cuanto a la selección del valor del factor de seguridad, dependerá de algunos aspectos, como las características del subsuelo, el tipo, el destino y la vida útil de la estructura, y además de las posibles consecuencias en cuanto a alguna falla. Los valores de factor de seguridad mínimos para cimentaciones superficiales serán los indicados en la siguiente tabla. En la primera columna tenemos las categorías que va de A, B y C. En la segunda columna, estructuras típicas. En la tercera columna, características. Y en la última columna tenemos exploración y ensayos, haciendo referencia a si se tiene información del lugar o si son información limitadas.